Durante miles de años, las marcas personales han sido un pilar fundamental para lo que sería la creación y el desarrollo de nuestro planeta. Y si crees que estoy exagerando, te invito a que literalmente busques durante toda la línea de tiempo, desde Jesucristo hasta el día de hoy, y te darás cuenta que desde reyes hasta empresarios muy exitosos han utilizado las marcas personales para hacer imperios gigantescos. Y te preguntarás, ¿qué es una marca personal? Una marca personal es básicamente donde la gente puede identificarte, o por la razón a la cual tus amigos, tus familiares o personas desconocidas pueden decir: Sergio López es una persona que le encanta el desarrollo personal, las finanzas, la política, o incluso poder tener conocimiento sobre comunicación y infinidad de cosas. Es por lo que te apasiona, es por lo que la gente te conoce y te diferencia del resto de las personas. Y el día de hoy te voy a enseñar por qué es tan fundamental el aprender esta habilidad de crear una marca personal, para que te conozcan no solamente en las redes sociales o en el mundo del internet, sino para que también entiendas que una marca personal no solamente se define en Instagram, en TikTok, en YouTube o en cualquier plataforma de red social que sea de tu favorita, sino todo lo contrario. Las marcas personales están desde literalmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que básicamente hoy, día 23 de diciembre, un día antes de los que somos creyentes cristianos, podemos decir que el día de mañana es simplemente la víspera del nacimiento de Jesús. Y quería comenzar el año 2026 explicando la necesidad que tienes el día de hoy de crearte una marca personal. Y yo te voy a explicar cómo hacerlo y cómo lo vamos a ir aprendiendo y desarrollando juntos en el próximo año. Así que, sin más nada que acotar, comencemos. Pero antes de comenzar, te voy a dar un contexto del asunto. ¿Para qué necesitas una marca personal? O la mejor pregunta sería, ¿qué es una marca personal? Y como te había comentado al principio, esa marca personal o la marca personal es eso de lo que te diferencia del resto de las personas. Si no sabes qué es lo que te diferencia, es tan sencillo como ir a hablar con tus amigos, con tus familiares, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja y preguntarle: che, ¿qué es lo que a mí me diferencia del resto de las personas? Y lo más seguro es que ellos te van a decir, no sé, que capaz te gusta hacer gimnasia, o que sos muy apasionado con el tema de los números, con el tema de las finanzas, con los seguros, o incluso hasta con la comida. Hasta podríamos hablar de series animadas como Pokémon o alguna especialidad de la cual a ti te gusta leer, no sé, Harry Potter o algún tipo de anime o cualquiera de estas cosas. A medida que va pasando el tiempo, literalmente algo que me he dado cuenta es que hay un montón de influencers o creadores de contenido que están buscando decir que la marca personal ha muerto. Y yo, cuando dicen ese tipo de cosas, no quiero decir que me da como un tic de destruirlos y decirle: loco, no tiene ningún tipo de sentido. También entiendo un poco lo que sería el clickbait, pero si nosotros nos vamos hacia atrás, hacia lo más atrás posible, desde el nacimiento de Jesús, que fue una de las primeras marcas personales después de Moisés o otros personajes muy importantes de la Biblia. Y es que si nos enfocamos en la importancia de una marca personal, como lo fueron incluso libertadores de naciones como Simón Bolívar o San Martín, o ir desde empresarios bastante importantes como lo fueron Rockefeller o JP Morgan, y hasta el día de hoy podemos ir a una conclusión bastante importante, y es que si te pones a dar cuenta, cuando tú conoces Tesla, cuando conoces SpaceX o estas famosas cosas como X, cuando se le cambió el nombre de Twitter a X, es porque hay una personalidad que marca bastante un antes y un después desde su existencia en las redes sociales o desde su existencia en el mundo público, y es Elon Musk. Elon Musk, literalmente, aunque no tengas un Tesla, aunque no tengas una cuenta en X, aunque no vueles al espacio como actualmente lo está haciendo en el mundo, o aunque no tengas Starlink, vos conocés cuáles son esas empresas. Vos sabés qué es lo que hace SpaceX, qué es lo que hace Starlink con el tema del internet. ¿Alguna vez has escuchado de Twitter, que ahora literalmente se llama X? Y si no, has escuchado de los autos eléctricos y el comienzo de lo que sería el desarrollo de la automotriz en base a la electricidad, que es en este caso una empresa como Tesla, que si no sabes, Tesla fue fundada por otras personas, no fue creada y desarrollada netamente por Elon Musk, pero Elon Musk utilizó su imagen pública y su conocimiento para poder vender esas empresas al resto del mundo. Y es cuando yo te puedo decir que tienes que empezar a desarrollar el día de hoy esa marca personal, así como lo estoy haciendo yo, creando contenido desde hace aproximadamente 3 meses, y contenido que no va a parar de ser creado, porque a medida que va pasando el tiempo, yo lo único que quiero es poder aportarle a ustedes un desarrollo a su vida profesional, pero también a lo que todos conocemos como son mejorar tus finanzas personales, tu estado físico. O sea, son tantas cosas de las que literalmente podemos utilizar para desarrollar esa marca personal. Y sin más nada que agregar, mi nombre es Sergio López, así que comencemos. Como primer punto es
definir tu nicho. Y te preguntarás, ¿qué es un nicho? Y si ya sabes qué es lo que significa, ¿para qué lo necesito? Y es que es fundamental. Cuando tú vas a abrir una empresa, cuando vas a abrir un negocio, cuando simplemente quieres diseñar una campaña de marketing, tú lo que tienes que definir es ese nicho, o sea, es ese grupo de personas al cual tu mensaje o tu producto o servicio va a llegar a ser solicitado. O sea, las personas a las que tú quieres hablarle, comunicarle o venderle su producto, tú quieres decir, bueno, quiero definir cuál es ese grupo de personas, cuál es ese pez, ¿no? ¿Cuál es ese pez al cual yo lo que necesito es saber qué es lo que come, si le gusta o no le gusta la carnada, si le gusta o no le gustan las verduras, como para poder utilizar un gancho para simplemente adquirirlo, o sea, tomarlo. Y en base a eso yo voy a definir cuál es el mensaje que quiero transmitir. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a definir un nicho. El nicho es cuál es la edad del grupo de personas al cual tú le quieres enviar un mensaje o al cual tú le quieres vender un producto. Y es simple, entre 18 a 35 años es el grupo de rango etario del cual yo me quiero definir o al cual yo quiero enviar un mensaje. Y en base a eso tú tienes que dar una descripción. O sea, personas que trabajan en oficina, gente que habla X cantidad de idiomas, o simplemente que trabaja en tecnología o que trabaja en gastronomía. Entonces, en base a eso tú vas a ir definiendo tu nicho. Simplemente es características de la persona, edad, cuáles son sus gustos. Entre más nicho puedas definir a este grupo de personas, muy fácil va a ser que tú puedas definir ese mensaje, esa comunicación directa que puedes tener con él. Y te voy a poner un ejemplo. Es como aquel entrenador que necesita vender sus servicios de entrenamiento. Puede ser que le guste mucho más el hecho de entrenar a personas mayores que a personas más jóvenes, porque las personas mayores buscan otro tipo de cosas, como alargar su cantidad de años de vida, poder caminar sin cansarse, poder correr una media maratón sin que le duelan las rodillas o ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando tú defines ese rango entre, no sé, señores mayores entre 50 a 65 años o personas mayores entre 60 a 75 años que busquen un entrenador que los haga avanzar en cuáles son las necesidades que ellos quieren: bajar de peso, aumentar de masa muscular o simplemente poder salir a caminar sin que les duela la rodilla, ese tipo de cosas. Entonces se especializa en eso y el mensaje es claro. El mensaje es: voy a crear contenido o voy a crear cierto tipo de mensaje o comunicación que simplemente vaya dirigido a esas personas. Por eso que te ves de repente a políticos que una vez crean su marca personal, nunca cambian su comunicación, sino que simplemente se especializan en eso y se mantienen con eso en el largo del tiempo. ¿Y por qué es importante? Es simplemente para que tú puedas definir ese mensaje, para que puedas definir cuál es tu nivel de comunicación hacia esas personas. Y es donde vamos con el punto número 2, que es saber contar historias. Y dices, ¿para qué necesito contar historias? ¿Es necesario realmente? Y déjame decirte que sí, a nosotros nos encanta la historia del héroe o de la heroína. Directamente nos gusta saber esa persona o la historia del Spider-Man, ¿no? Donde es el chico que es básicamente bulineado y que es igual que nosotros, que viven con sus papás o que viven con sus abuelos y que logra ser un superhéroe, pero en el medio tiene un problema. O sea, ese tipo de historia a nosotros nos compra porque nos invita a creer o a saber que esa persona, si logró ser un superhéroe, yo también puedo ser un superhéroe. Entonces, el aprender a contar historia es sumamente importante, porque aunque tiene una estructura y aunque tiene un guión definido, por lo general, en el momento en el que haces la misma repetición todo el tiempo sobre lo que tienes que decir o no tienes que decir, es mucho más fácil para ti. Si te pones a ver discursos o personalidades o influencers, el cual a ti te guste mucho escuchar, préstale atención a cada uno de sus videos desde hace un año hacia atrás, hacia hoy, y te vas a dar cuenta que su línea discursiva no cambia, que su mensaje es el mismo, que su mensaje, si es un influencer de fitness, va a ser el de ir a entrenar cada cierto tiempo, o si vas a ver a un político, te vas a dar cuenta desde un principio tiene una línea discursiva, o por lo menos los que llegan al poder, básicamente tienen una línea discursiva que, aunque pareciera que en el tiempo se distorsiona, su red de seguidores lo siguen por una sola razón, y es que les mandan o le transmite una historia de qué es lo que esas personas necesitan escuchar. Y es muy sencillo, te voy a explicar literalmente cómo se puede hacer una historia que la gente te pueda escuchar. Y
ya lo habrás escuchado si has visto otro tipo de videos de cómo crear contenido, de cuál es el guión que tú tienes que estructurar, cómo sería el hook o el gancho, o sea, básicamente el momento de retención donde las personas dicen me voy a quedar escuchando este video, o me voy a quedar escuchando este mensaje, o me voy a quedar leyendo este blog o este post en LinkedIn. Lograr dar un contexto, generar un conflicto y solucionar ese conflicto, o sea, solucionar esa crisis que albergaba el héroe en el momento de la historia. Entonces, cuando tú tengas definido ese tipo de pasos para lograr generar una historia que sea bastante llamativa o que llame bastante la atención, vas a lograr que las personas simplemente se queden escuchándote. Y con esto quiero también invitarte a que seas un poquito más visual. A las personas les gusta un montón que puedas dar ejemplos con cosas visuales. Por eso cada vez estás viendo más youtubers mostrando animaciones a la hora de explicar las cosas, que pronto espero poder agregar animaciones a mis videos. Ves a las personas o al público mostrando imágenes, slides, fotos o ejemplos a la hora de vender un producto, de cómo funciona el producto que están vendiendo. Así que dedícate a mantener esa estructura y a enfocarte en cómo puedes dar ejemplos de vida, historias y cosas que contar de las cosas o los productos que quieras vender sobre tu marca personal. Y si te preguntas, pero Sergio, me la paso contando historias, trato de dar un mensaje, explicarle a las personas que me rodean cómo hacer, no sé, cómo mejorar sus finanzas, cómo desendeudarse, o simplemente dar una opinión política que capaz a las personas les pueda llegar a interesar, pero no me terminan escuchando. Y mi respuesta va a ser es que practiques. Yo llevo 17 videos creando contenido desde acá, desde esta plataforma en YouTube, y lo único que te invito a hacer es que veas el primer episodio, o sea, veas el primer capítulo que subí a YouTube y veas el de ahora, y te vas a dar cuenta de un montón de cosas que mejoré, como la comunicación, como lo largo que son los videos, lo que sería lo que muestro detrás, inclusive la iluminación o el hecho de mejorar la voz y la modulación y el dejar muletillas atrás para que ustedes se sientan mucho más cómodos a la hora de escucharme. Entonces la invitación en este punto es que practiques todo el tiempo, que te grabes, que te veas en el espejo del baño y empiezas a repetirte cómo puedes llegar a dar un mensaje. Cuando quieras que la gente te escuche, levanta la mano, habla, comunica y pregúntale a la gente si te escuchó, si le gustó lo que dijiste, si podrías mejorar en algo. Busca feedback de la gente. Y te voy a dejar acá un video sobre lo que hablo y lo que investigué de la importancia de la comunicación y cómo mejorar tu comunicación día a día. Así que si quieres saber algo más a fondo, anda a ese video y vas a ver cómo vas a mejorar tu comunicación en un 2x3 si de verdad te pones a practicar. Es por eso que vamos con el punto número 3. Escoge una red social para empezar. Y aquí es donde se empiezan a concatenar cada una de las aristas de estos pasos para poder crear tu marca personal. Y es que cuando te invito a que escojas una red social es porque como ya definimos el PES y ya definimos qué es lo que le gusta al PES, o sea, la comunicación, qué es lo que le vamos a dar de carnada, también quiero que entiendas que lo que tienes que saber es en qué pecera te vas a poner a pescar. Porque es muy fácil decir, tengo esta línea discursiva, tengo a la persona a la que estoy dedicada, pero también tienes que definir ese lugar donde vas a pescar. Las empresas lo hacen. Las empresas cuando empiezan un emprendimiento no dicen voy a venderle a todo el mundo o voy a vender en todos los países del mundo, porque hay un montón de cosas o barreras de entrada que no te permiten avanzar tan rápido como tú quisieras. Y cuando te digo que definas la red social, es que definas en qué plataforma te vas a sentir más cómodo, pero también cuál es el mensaje que quieres llegar. Y podemos ir al mismo ejemplo de la persona, personal trainer, que quería simplemente vender sus servicios de entrenador personal a personas mayores. Y es que básicamente, si te pones a ver, una persona mayor por lo general utiliza Facebook para saber sobre el mundo. Entonces, ¿qué recomendaría yo a esa persona que va a empezar a vender servicios de personal trainer a personas mayores de 65 años? Que empiece a publicar en Facebook o plataformas que las personas mayores utilicen, qué sé yo, capaz el noticiero, que pueda ir alguna nota en algún noticiero famoso del país en el que viven, y ahí poder dar el entendimiento o una editorial al respecto de la importancia del ejercicio en personas mayores. Y es que uno de los errores más grandes que cometen las personas a la hora de empezar en este mundo de las redes sociales es de querer abarcar absolutamente todas las redes sociales. Entonces se crean un canal de YouTube o se abren un canal en TikTok o una cuenta en TikTok y empiezan a subir videos en TikTok, y luego esos mismos videos los suben a Instagram, y luego esos videos de Instagram los suben a YouTube, y eso sucesivamente termina siendo un ciclo interminable donde es más estrés el hecho de tener que subir en todas las redes sociales que terminas bloqueando por completo tu creatividad.
Entonces, lo que busco que te enfoques es que escojas una sola red social y te vuelvas un experto en esa red social. Yo escogí hoy YouTube. ¿Por qué? Porque seguramente, o por lo menos desde mi punto de vista cuando comencé este canal de YouTube, era que yo no quería que me vieran muchas personas. Entonces decidí no irme a Instagram, no irme a TikTok, porque al principio lo único que quería aprender era comunicarme, a poder explicar las cosas que a mí me han funcionado en la vida para que puedan utilizar las otras personas, y también para que entiendas el hecho de escoger bien tu red social es que te apasione esa red social. Para mí toda la vida me gustó YouTube y por eso escogí YouTube, pero también escogí YouTube simplemente porque entiendo que aquí es donde está lo que es la fidelidad de una comunidad, que es la cosa o la parte más importante de crear una marca personal, que es el próximo punto. Y para poder que entiendas esto con un ejemplo muy táctico que a mí me gustó de un libro que se los recomiendo, se llama .com, básicamente sobre e-commerce o cómo crear una marca de e-commerce que pueda vender a un montón de personas. Y es que él explicaba que siempre en su escuela había un grupito de chicos que tenían cartas de Magic, y estas cartas de Magic ellos tenían para coleccionar y siempre se juntaban en la misma esquina de la escuela todas las semanas y todos los días. Y lo único que pensó él era en, si hay un grupito de chicos que cambia tarjetas de Magic en una esquina de mi colegio, seguramente hay los mismos chicos en otra escuela también cambiando o intercambiando estas mismas cartas. Él definió ese grupo de chicos, marcó un rango etario y pensó que seguramente se juntaban en las mismas esquinas de los colegios donde él tenía que ir. Y él simplemente lo único que hizo fue comprar cartas de Magic e ir a los distintos colegios, a ir a esa misma esquina a venderles cartas de Magic a estos niños que literalmente querían comprar estas cartas. Así que te hago la misma invitación a que busques a ese nicho, busques tu línea comunicacional y aparte sepas dónde tienes que ir a pescar. Así que vamos al punto número 4, que es la monetización. Y me vas a preguntar, pero Sergio, o sea, no sé, tenés literalmente 12 suscriptores hasta la fecha y ¿cómo sabes cómo monetizar? Y es que en realidad conozco un montón de personas que ya crean contenido, no solo para YouTube, sino para otras plataformas. Y el hecho de crearte una marca personal no tiene nada que ver con ser famoso e ir de viaje o participar en la velada o en el Párense de Mano, que aunque sea un plus, va a depender mucho de cuál es ese objetivo al cual tú quieres llegarle. Porque no es lo mismo las personas que van a la velada o al Párense de Mano a pelear, por ejemplo, que son por ahí influencers como más mainstream, que lo único que buscan es simplemente llegar o transmitir un mensaje diferente al resto de las personas, y terminan básicamente monetizando de otra forma. Hay influencers o personalidades que a mí me gustan mucho, como Adrián Solá o en este caso Sergio Vergueira, que son personas que hablan sobre marca personal, sobre comunicación y un montón de otras aristas al cual su público objetivo no va a la velada del año o no va al Párense de Mano. Entonces su objetivo no es ser mainstream para que puedan tener la oportunidad de que el día de mañana Ibai los invite o algo por el estilo, sino que su forma de monetizar las redes sociales es otra, completamente diferente. Y es donde yo te hago la invitación. ¿Para qué vas a crear una marca personal? ¿Para tu restaurante? ¿Para tu emprendimiento? ¿Simplemente porque quieres vender tu servicio como desarrollador o como community manager, o simplemente porque tenés conocimientos de marketing? El crear una marca personal lo que te va a dar a ti es leads, que para el que no entienda qué es la palabra leads, es básicamente alcance. Es que muchas personas puedan verte y que te vean como un referente para poder contratar tu servicio. Y no me malentiendas, no solamente es para vender un servicio o un producto, también simplemente es como que puedes crear canales donde hables sobre política o hables sobre finanzas, y el hablar de política puede abrirte varias aristas, como el simple hecho de ser un consultor político, valga la redundancia, para un político, o simplemente porque quieres hablar sobre política porque a ti te gusta, te apasiona y tu único objetivo es vender publicidad. Vendes publicidad a otras marcas, vendes publicidad a marcas que puedan representar un público objetivo para esas empresas, o simplemente vendes algún tipo de curso. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de alguien que me gusta escuchar, que es Solo Fonseca, que él creó un curso sobre geopolítica y hay gente que le compra el curso sobre geopolítica. Y te preguntarás, ¿hay gente que puede ganar dinero sobre eso? Sí, inclusive he conocido una cuenta en Instagram donde su marca personal se basa en una chica que le gusta mucho la calistenia y habla sobre los beneficios de la calistenia. Pero no solamente eso, sino que creó un curso de cómo hacer tu primera parada de
manos sin tener que caerte. Y hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido y por lo que sube en sus redes sociales, gana aproximadamente entre 15.000 a 20.000 euros al mes nada más. Entonces, enfócate en eso que tanto te apasiona y crea tu marca personal en eso que te apasiona alrededor y busca monetizarlo. Y por eso es que el día de hoy quiero explicarte, quiero enseñarte cómo crear una marca personal y cómo juntos vamos a ir creando esa marca personal para que puedas vender tus servicios, tus productos o cualquier cosa que te apasione. Pero antes, esto no es un vale todo, porque el último punto para mí es una de las cosas más importantes que a mí personalmente me hicieron entender no solo cómo funciona el poder, sino la influencia en las personas, que es básicamente lo mismo, pero con diferentes aristas. Entonces, quédate, pero antes sí te voy a pedir que te suscribas, que si has llegado hasta acá dale like por favor al video y comenta qué te ha parecido hasta ahora y en qué quieres desarrollar tu marca personal para poder vender un producto o un servicio o simplemente porque te gusta crear marca personal y entender que eres un referente en un área del cual a ti te apasiona hablar sobre eso. Y el quinto punto es que mantengas tu reputación intacta. Hay un libro que estoy leyendo ahora que habla sobre las 48 leyes del poder. Y una parte del libro que en específico es la ley número 5, donde habla mucho sobre preservar tu reputación. Y te lo voy a leer rapidito a ver si puedes entender por qué es que te trato de transmitir esto. Y dice lo siguiente. Ley número 5. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. Su renombre y su prestigio constituyen la piedra angular del poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que decae, usted se tornará vulnerable y será atacado por todos los flancos. Convierta su prestigio en una fortaleza inexpugnable. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataque potencial y desbarátelos antes de que se produzcan. Al mismo tiempo, aprenda a destruir a sus enemigos abriendo brechas en la reputación de ellos. Luego, dé un paso al costado y deje que la opinión pública los crucifique. Y antes de que me preguntes si realmente hay que tratar las marcas personales como si fuera política, yo no te voy a invitar a eso. La política tiene un montón de aristas, el buscar el poder y el mantener el poder tiene un montón de aristas que lo vamos a hablar en el próximo capítulo, donde voy a hablar o hacer referencias sobre este libro y entiendas cómo utilizar el poder para cosas buenas y cómo defenderte de gente que tiene el poder para usarlo para cosas malas. Entonces, enfoquémonos en mantener tu reputación. Y es cuando te digo, no todo vale en la creación de contenido o en la generación y creación de tu marca personal. Porque supongamos que el día de mañana, cuando tengamos 1 millón de suscriptores, me vengan a mí a ofrecerme empresas de apuestas una suma extremadamente alta para que yo los invite a ustedes a poder vender o comprar los servicios de apuestas o pagar apuestas o hacer apuestas con respecto a X cosas y me ofrezcan un monto tan exagerado que sea casi que irrechazable, y yo prefiero decirles que no, porque mi reputación en base a eso está en juego. Porque si yo les hablo de finanzas, de que no apuesten y que ahorren para su jubilación y puedan crear, digamos, esas finanzas que estén tan bien estructuradas como para que lo único para lo que ustedes pidan una deuda es tan simple como para poder crear otro activo, comprarse un departamento para ponerlo en alquiler, y yo venga y les diga, chicos, vayan a apostar en X empresa de apuestas. No podría. O sea, básicamente mi reputación se iría al caño. Con esto quiero darte un ejemplo como lo que fue el caso de Kevin Spacey, que pueden tener gente a favor o detractores al respecto, donde a él le hicieron una simple denuncia de acoso sexual. Si es verdad o es mentira, no lo determino yo, lo determina la justicia, y lo que determinó la justicia es que Kevin Spacey es inocente. El problema es que por culpa de esa denuncia de acoso sexual, él perdió absolutamente todo. Perdió su dinero, sus ahorros, su reputación cayó al piso, todos los contratos. Uno de sus contratos millonarios más grandes, que fue el caso de House of Cards, que era la serie más famosa que él tenía hasta el momento, lo perdió completamente todo. Y en el caso más conocido por el mundo mainstream podría ser el caso de Jack Sparrow, ¿no? Donde básicamente a Johnny Depp le hacen una denuncia también de violencia de género, y lo importante o lo bueno que hizo Johnny Depp fue convertir su inocencia en un caso más mainstream, o sea, donde las personas vieran el juicio y determinaran en base a ese juicio quién era el que tenía la razón, si Johnny Depp o la ex de Johnny Depp. En este caso, eso no quiere decir que su reputación no fue manchada. Perdió papeles, perdió dinero, perdió mucho dinero en juicio, en el divorcio con respecto a eso. Incluso perdió papeles donde él ya tenía contratos fijados, no sé, para hacer Piratas del Caribe 6. Entonces, cuando tú pierdes todo eso en base a tu reputación, es cuando te digo, aférrate a tu reputación, aférrate a ese mensaje. Y es
es mi consejo para ti. Mantente íntegro. Si decís o eres una persona que quiere crear contenido en base al mundo fitness y quieres mantenerte el mensaje de que eres natural, confírmalo. Ahora, si no eres natural, decís, che, mira, no soy natural, por ende, prefiero blanquearlo ante mis seguidores para que entiendan que el cuerpo que tiene esa persona no es realmente alcanzable. Ahora, si quieres decir que eres natural y no lo eres, y en el día de mañana alguien puede llegar a descubrir que no eres natural y lo saca a la voz pública, tu reputación va a quedar afectada por completo. Entonces, fíjate realmente en la importancia que tiene el cuidar tu reputación. Así que no quiero acotar más nada, quiero desearles un muy feliz año 2026, que puedan cumplir sus sueños, que puedan desarrollar cada uno de sus objetivos y crear sistemas, como lo dije en el video anterior, que es bastante importante para que puedan cumplir cada una de sus metas del año 2026. Espero que nos podamos ver el año que viene. Dale like al video si llegaste hasta acá, compártelo a esa persona que quiere poder potenciar su negocio o su marca personal o simplemente quiere ser influencer. Y nada, feliz año 2026, nos vemos en la próxima, chicos, hasta luego, chau chau.